Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Un gusto extraordinario estar otra vez en Santiago de Cuba. Santiago de Cuba hay que volver una y otra vez, sobre todo si se trata de un acontecimiento cultural como es celebrar, festejar los 100 años de José Soler Puig, una voz indispensable de él y de las más altas de la literatura no solo cubana sino hispanoamericana. De eso estaremos hablando hoy con invitados especiales que nos acompañan en el estudio de Teleturquino y con también la dirección del equipo técnico de esta televisora local aquí en Santiago de Cuba, que ojalá pudiera tener ser, como fue alguna vez, un canal nacional. Nos acompañan Rodolfo Bayán, es creador musical, compositor, lo conoce todo el país como tal, pero es sobre todo el presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Santiago de Cuba. Gracias, Rodolfo, por acompañarnos. La doctora Aida Bar es ensayista, narradora y una de las más profundas conocedoras de la obra de José Soler Puig, a la que consagró sus estudios de doctorado. También, gracias, Aida, la doctora María Elena Orozco es historiadora del arte, profesora de la Universidad de Oriente, ensayista también, crítica de arte y una persona que trabajó muy cerca de José Soler Puig en todo lo que tiene que ver con, digamos, el ámbito menos conocido o divulgado del trabajo cultural del gran escritor, del gran novelista santiaguero, que es el trabajo en los medios de comunicación, particularmente en el Instituto Cubano de Radio y Televisión. Les damos la bienvenida ya. Hoy tenemos uno de esos momentos lindos de hablar del alma cubana desde Santiago de Cuba. Considerado representante por excelencia de la novela surgida con la Revolución, José Soler Puig amaba Santiago, por eso nunca salió de aquí, sino para regresar siempre. De su inquieta existencia mucho se ha escrito hasta nuestros días, desde sus primeros estudios en el Colegio Dolores hasta los múltiples oficios y profesiones que debió enfrentar. Fue escritor radial, guionista de cine y hasta corresponsal de guerra cuando el ataque a Playa Girón. En la totalidad de su obra se podrá apreciar la fuerza narrativa, el manejo de las situaciones, el fuerte sello de sus personajes y la recreación de situaciones y ambientes con mano experta, compasión y conocimiento de causa. Es raro el escritor que se consagre en su primera novela. Soler Puig lo hizo. Obtuvo el premio Novela Casa de las Américas 1960 en su primera edición con Bertillón 166. Dejó un legado intelectual de talla superior. Falleció el 2 de agosto de 1996 a la edad de 80 años. En vida pudo disfrutar del favor de la crítica y del público lector. Obtuvo numerosos reconocimientos como el Premio Nacional de Literatura que le fuera conferido en 1986. Su obra lo deja situado como referente de la narrativa cubana de la segunda mitad del siglo XX. Soler sigue necesitando más promoción de su vida y obra. Como símbolo de Santiago, deberíamos encontrarlo un poco más en nuestra cotidianidad. Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y en un dossier, un magnífico dossier dedicado al centenario de José Soler Puig, que publica la revista La Gaceta de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la doctora Graciela Pogolotti, que es Premio Nacional de Literatura y presidenta de la Fundación Alejo Carpentier, como siempre es muy, digamos, crítica, punzante en la presentación de un texto que se titula Contra la rutinización del hacer y el pensar, y dice: puntual, la prensa publica cada día las efemérides que corresponden. A veces unas pocas líneas ofrecen algunos datos, casi siempre los mismos, privados de perspectivas innovadoras para suscitar el interés del lector por indagar algo más. Constituyen parte de un ritual piadoso. Sin embargo, se trata de acontecimientos previsibles, útiles para sacudir la grisura del entorno y revitalizar el presente con provechoso rescate del pasado.
La desidia intelectual recurre en ocasión del centenario de escritores preeminentes a lo ya sabido, al camino trillado del corta y pega. Los simposios transcurren entre los happy few del ámbito cultural. Las energías se vuelcan a la solución de los ineludibles problemas de logística. Mientras tanto, la literatura sigue durmiendo en los estantes de las bibliotecas personales y públicas. Víctimas de la humedad y el polvo, los libros se deterioran. Parecería que también nosotros, los escritores, hubiéramos perdido la fe en la literatura, resignados ya a su muerte previsible. Decía, agudísimo, punzante y crítico. Yo, de todas maneras, lo que he visto hasta ahora, he visto solo parte del coloquio que ya concluyó. El centenario no es solo el coloquio. Y me gustaría empezar con Bayan, justamente porque es la unidad quien ha centrado los homenajes y la celebración de este centenario, las razones de esta celebración. Sí, Arlene, buenas noches. Efectivamente, bien como tú dices, quiero comenzar diciéndote que nuestro comité provincial hace ya varios años que se ha caracterizado por sacar del olvido a aquellas figuras relevantes nacidas en Santiago que han aportado mucho a la cultura nacional. Y precisamente esa línea de trabajo que hemos llevado nos llevó a sentir con satisfacción en la ocasión que la doctora Aida Val se nos acercó para ver qué tratamiento le damos al centenario de Soler. Por supuesto que hay tantas razones para hacer eso, que a mí me llenó de mucha alegría y mucho entusiasmo por la relación que pudimos tener con él. Y inmediatamente nos dimos a la tarea de constituir el comité organizador. Según dice Aida, que fue muy temprana, pero también Aida reconoce que esa acción prematura, porque fue en el 2014 que nosotros decidimos ya empezar a organizar el evento. Pues decidimos, después del comité organizador, concebir un plan de acciones a lo largo de todo el país que tuviera. Porque no se circunscribe a Santiago de Cuba. No, fue nacional. Tuvimos la participación de las universidades, de muchas instituciones que le rendían tributo en el marco del centenario a Soler, y eso nos satisfizo mucho porque pudimos, creo que, lograr uno de los objetivos que perseguíamos, que era proyectar la figura o rescatar la figura a nivel nacional de Soler, que Soler se ha quedado un poco en el tema del Bertillón, y teníamos que, como intención fuerte, darle fortaleza a la imagen de ese santiaguero que nos sirve de orgullo, de ser amigo, de haber sido compañero. Y otra razón importante que teníamos nosotros es que Soler Puig fue el primer presidente del Comité Provincial de la Unidad de Santiago de Cuba en el momento de su creación, en los primeros meses del 1978. Recuerdo que creamos el Comité Provincial en la Escuela Normal para Maestros, con la presidencia de esa reunión de Luis Faldía, del difunto Luis Faldía, que vino a crear nuestro comité, acompañado por el primer secretario del partido, Balaguer, y por Armando Jara. Eso fue una mañana muy bonita. Ahí tuvimos a Soler con toda su energía, asumiendo la responsabilidad de dirigir el Comité Provincial de la Unidad de Santiago. Efectivamente, no solo un creador de talla universal, por eso yo creo que es importante, y por eso preguntaba a Bayan si se circunscribía a Santiago de Cuba, porque está claro con la cantidad de libros que se pusieron sobre la mesa del coloquio, que haya salido a la venta, no se podía solo con las editoriales locales, es decir, el hecho de que se constituyó en un acto como corresponde a un cubano, de talla universal, porque yo creo que circunscribirlo también a Hispanoamérica, como decía yo ahorita, sería reducirlo un poco. Vamos a acercarnos un poquito más a la obra de José Soler Puig a través de una crónica de Kenia Tavares, de Teleturquino, que nos ayuda también a acercarnos a la diversidad de esa obra que, como les decía ahora, en el evento del coloquio, pues estuvo sobre la mesa y al acceso a la mano de todos cuantos quisieran acercarse hoy a la obra desafiante de José Soler Puig.
José Soler Puig fue uno de los novelistas más prestigiosos del siglo XX, sin embargo fue uno de los menos reconocidos por la crítica y la academia en Cuba. Su obra ha sido poco estudiada. Solo en los primeros años de la enseñanza se retoma uno de sus textos más renombrados, Bertillón 166, con el cual obtuvo el premio novela Casa de las Américas 1960. El camino de la creación narrativa devino pasión para este santiaguero que desde los 15 años escribía cuentos. La revista Carteles publicó en sus páginas algunos de ellos gracias al buen tino de un amigo que vio el potencial de este escritor. El Caserón, El Derrumbe, El Pan Dormido y Un Mundo de Cosas son otras de sus conocidas obras. Soler es el caso de un escritor que se propuso superarse a sí mismo como pocos conozco yo en la literatura cubana. Conozco pocos casos de personas que hayan hecho lo que Soler hizo para superarse continuamente como escritor y para avanzar en el camino de la experimentación, ¿entiendes? Y para hacer obras cada vez más profundas. ¿Se conoce Soler? Ah, sí, se conoce un Soler. ¿Hay necesidad de conocer a Soler? Claro que sí. Hay otro inmenso Soler que está fuera del conocimiento masivo. Kenia Tavares Robles, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, ¿y por qué se conoce menos de lo que quisiéramos a José Soler Puig? Decía la propia doctora Pogolotti que nadie es profeta en su tierra, y mucho menos entre nosotros, dominados por una suerte de canibalismo. La historia literaria nacional no se incluye en los programas escolares. Entre los escritores se acentúa la tendencia a partir de cero. Renuncian a las estimulantes incitaciones de la relectura crítica, por ende innovadora. La obra de José Soler Puig, decía Graciela Pogolotti, ha sido víctima de una permanente marginación. Influyó en ella su condición de provinciano inmerso en su trabajo, ajeno al universo de las comidillas y las alianzas grupales. Su exitoso estreno con el Premio Casa de las Américas, concedido a Bertillón 166, respondió a circunstancias epocales y a la actuación de un jurado de rango excepcional. Una de las cosas que se advierte cuando se acerca a uno, no solo a la obra de José Soler Puig, a la vida de José Soler Puig, sino incluso a su proyección y a su tratamiento o su marginación a lo largo de estos años, yo decía que son las paradojas. Por eso quería con su principal estudiosa y promotora, Aida Bar, la doctora Aida Bar, que además, como nos recordaba Bayán, es la persona que desde muy temprano insistió en que el centenario no se olvidara, que hubiera una gran celebración a la altura de esto. Quería preguntarle sobre esto. Es un hombre cargado de paradojas, y si Aida tose, no se preocupan, tiene la gripe esa que anda como una epidemia por Cuba. Mire, sí, yo creo que la vida de Soler se caracteriza precisamente por las paradojas, porque para empezar, un hombre que a los 14 años ya sabía que quería ser escritor. O sea, él descubre su vocación muy temprano. Sin embargo, publica su primera novela a los 44 años. Tiene entonces la enorme suerte de que esa novela sea el Premio Casa de las Américas y que eso lo catapulte a la primera línea, digamos, de la vida literaria del país, para la cual él no estaba preparado. Y bueno, hace después una obra que realmente es una obra deslumbrante. Sin embargo, la segunda gran paradoja de la vida de Soler es que, siendo posiblemente el autor cubano que más se menciona o ha leído la población, en el sentido de que Bertillón 166 está en los planes de estudio de secundaria. No todos los estudiantes se la leen, pero muchos sí se la leen porque es una novela que es muy fácil de leer. Y por lo menos todos saben que es José Soler Puig y Bertillón 166, cosa que no pueden decir muchos escritores en Cuba. Pero como bien decía Víctor Fauler en esa entrevista que le hicieron, se conoce su primera obra. No se han leído por mucha gente, vamos a aclarar, no, tampoco Soler es el gran desconocido, porque durante los años 70 y 80 Soler fue una figura de primera línea, y mi generación, la generación de los narradores del 80, bebió de Soler. Incluso las influencias de la obra de Soler están presentes en todos nosotros, incluso en una figura como Abilio Esteves, que escribe Tuyo es el reino, y en Tuyo es el reino está el pan dormido. Una asimilación muy, muy clara del pan dormido. Es decir, que tuvo también esa paradoja de que es un autor que en estos momentos tú le preguntas a alguien en la calle y te puede decir que es el autor de Bertillón. Sin embargo, muy pocas personas han leído, y incluso
no han valorado, digamos, porque a veces hay lectores que los han leído, pero la crítica que en su momento sí dio importancia a la obra de Soler, quiero declarar que aunque nosotros seguimos insistiendo en que hay insuficiencia en la crítica a Soler, en que realmente se necesita estudiar a Soler, eso no quiere decir que Soler no tuviera crítica literaria. La tuvo, y de personas muy eminentes. Es decir, Mario Benedetti lo declaró como miembro del BUN, Ricardo Repilado le dedicó un libro bien extenso, y personas como Salvador Redonet Cook, como Antonio Benítez Rojo, Luis Álvarez y Olga García Llero, que son, quiero aclararlo, Luis Álvarez es el presidente de esta comisión que creamos, porque realmente Luis es de los críticos cubanos vivos, el que, digamos, el de más peso, que ha trabajado profundamente la obra de Soler, y Olga incluso hizo también su tesis de doctorado sobre Soler y tiene un libro publicado sobre él. De manera que no es que estemos en el desamparo total, pero lo que sí es cierto es que esa paradoja de ser un escritor aparentemente conocido, pero en realidad poco estudiado, también tiene digamos, la incidencia de una paradoja que para mí es más grave todavía. Soler fue identificado como el escritor de la revolución. O sea, su novela Bertillón 166 fue un poco como el parteaguas, el inicio de una narrativa nueva, una narrativa que presentaba la revolución, los nuevos personajes, el nuevo estilo. Y eso, como tú bien sabes, hubo un momento en que marcó un debate muy agudo sobre la pertinencia de determinados estilos, las influencias y demás. Y Soler estaba como signado por esa condición de una literatura que era la literatura revolucionaria. Y realmente la literatura de Soler es muy revolucionaria, tanto en el contenido, porque Soler era un gran revolucionario, como en la forma. Y esa forma fue la que, en muchos sentidos, la crítica desatendió. Hubo durante todos los años 70, que es cuando él produce sus principales obras, es decir, El Pan Dormido, El Caserón, ya El Derrumbe es la obra que da pie a la polémica entre Portuondo y Fornet, que tiene que ver precisamente con esto, con si es válido apropiarse de influencia foránea, qué tipo de literatura se debe hacer en la revolución. Y Soler quedó en medio de ese debate, cuando su camino estaba mucho más cerca de la posición de Fornet que de la posición de Portuondo, pero Portuondo era su mentor y su gran amigo. Es decir, él respalda la posición de Portuondo. Y entonces en los años 70 se hace una crítica absolutamente contenidista. Cuando aparece una novela como El Pan Dormido, no es bien asimilada, se dice que tiene demasiado erotismo, que tiene demasiadas malas palabras, es decir, hay toda una serie de presiones sobre él. Y cuando aparece El Caserón, incluso se hace una lectura literal. Eso también es una paradoja, demuestra lo efectiva que fue su técnica. Es decir, los críticos leen y piensan que el personaje de Yolanda efectivamente es ubicua, abandona su cuerpo, vuela sobre la ciudad de Santiago de Cuba, predice el futuro. Los críticos, no hablo de los lectores es lógico que lo crean, porque el lector tiene un pacto ficcional con el autor, que si tú me vas a contar una novela, yo tengo que creer lo que tú me vas a decir. Claro. Pero el crítico tiene que advertir las señales, y las señales estaban ahí. Yolanda dice, yo no sé por qué te cuento esto si tú lo sabes mejor que yo, y es como si tú me lo estuvieras diciendo a mí. O sea, es evidente que este personaje de Yolanda es falso, es un personaje creado por el otro personaje que es la única narradora de la novela. Hay muchas marcas. Soler hizo esa novela compleja, como fue muy complejo El Pan Dormido. El Pan Dormido es una novela de una densidad extraordinaria. Sin embargo, a la hora de hacer las críticas y las entrevistas, a Soler le hicieron montones de entrevistas. Como lo es un mundo de cosas. Porque y déjame llegar ahí. En las entrevistas que le hacían a Soler, las preguntas eran sobre el contenido de las novelas. ¿Y qué quiso usted decir? ¿Y Santiago? ¿Y de dónde saca la inspiración? Nadie le preguntaba sobre la técnica de sus novelas. Y realmente Soler fue un gran renovador de la técnica. Mario Benedetti con certeza lo identificó como un autor del boom. Y algunos autores, pero muy pocos, dijeron las complejidades del trabajo con el narrador, que para Soler es una categoría imprescindible, es la de más importancia dentro de la novela. De manera que tenemos ahí entonces esta otra paradoja, y quiero señalar ya por último el hecho de que fue un hombre sentenciado a muerte, desahuciado por los médicos desde el año 1967. Murió en el 96, porque hubo un médico que le dijo, tú puedes vivir con ese tercio de pulmón que te queda, era lo que le quedaba. Y con ese tercio de pulmón no solo vivió, sino escribió novelas tan importantes como El Pan Dormido y como Un Mundo de Cosas. En Un Mundo de Cosas también se asumió solamente, o sea, se estudió solamente el contexto histórico, que es muy rico en la novela, es extraordinariamente valioso, hay muchísimos personajes, pero la parte experimental de la novela no mucha gente la vieron.
Y lo peor es que cuando sacó Ánima Sola, que es una novela donde ya la experimentación está llevada, ¿qué es lo grande? O sea, un escritor famoso, un escritor que tenía ya, digamos, todos los reconocimientos, que la obra que él llevara a la editorial se la iban a publicar, porque ya era Soler Puig. En lugar de repetir el esquema que le había dado éxito, en lugar de hacer una obra que fuera, digamos, más cómoda y más fácil, él seguía proponiéndose hacer cosas distintas, hacer experimentos. Y Ánima Sola es una novela muy experimental, que fue completamente ignorada por la crítica, porque no fue entendida. Entonces, a mí me parece que tenemos esa deuda con Soler, la deuda de valorar acertadamente sus grandes novelas. No nosotros los que los conocimos, los que vivimos esa etapa, los que leímos a Luis Álvarez y leímos a Benítez Rojo y leímos a Salvador Redone Cook, sino la gente joven, los escritores de ahora. Y para eso mismo, para este coloquio, por eso lo convocamos con tanta anticipación, porque queríamos que se involucraran en el coloquio los profesores jóvenes de las universidades que no habían leído a Soler. ¿Se involucraron? Sí. Tuvimos ponencias de profesores de universidades de Las Villas, de aquí de la Universidad de Oriente y de Santi Espíritu, y son personas que han quedado profundamente motivadas con el estudio de la obra de Soler. Una de las cosas que enlaza a Aida Bar, que es de tantas generaciones después, con José Soler Puig, tiene que ver con aquel primer encuentro de jóvenes narradores, donde estaban todas las generaciones. Eso ya no se hace en homenaje a Soler Puig, ¿no podría rescatarse? Ojalá. Eso se hicieron 4. O sea, en el año 80, en el 82, en el 86 y en el 88. En el 84 y en el 88. Y a todos asistió Soler. Soler se le recuerda principalmente en el primero porque tuvo una participación muy activa, pero en realidad él participó en todos. Nosotros intentamos rescatarlo en el año 2008, porque se cumplía o sea, había un interés. Recuerda que los años 90 terminaron con muchas cosas. Claro. Ya en el 2008 pensamos que teníamos la posibilidad, se convocó, tuvimos una respuesta muy entusiasta, pero muy entusiasta, de todos los que habían venido antes, que todavía estaban aquí, gente que cambió viajes para poder asistir. Desgraciadamente, tú recordarás que ese fue el año en que 4 ciclones nos pasaron por arriba en el mes de octubre. Literalmente nos pasaron. Exactamente. Y entonces eso impidió que se hiciera el encuentro. Yo pienso que sí, que sería muy bueno, porque si algo caracterizó esos encuentros fue que nos reunimos los narradores sin prensa. Fíjate, había escritores que eran periodistas y esos fueron los que divulgaron, pero no invitamos a nadie más. Era nosotros sin público, porque era para discutir entre nosotros a camisa quitada, y se hizo muy a camisa quitada, qué era lo que estaba pasando con la narrativa, qué era lo que se estaba haciendo, qué cosas frenaban el desarrollo de la narrativa, y realmente son encuentros memorables, dejaron una huella importante. 2 cositas, quizás estamos extendiendo mucho esta intervención, pero me interesa, aunque volvemos al final, pero hay 2 cosas que me interesan. La propia Graciela Pogolotti ha recordado, y lo decías tú varias veces, que Luis Álvarez reivindicó en trabajos recientes la obra y la contribución innovadora, destaca y lo ubica como uno de los que son innovadores en el llamado neobarroco. Hay un lugar donde encasillar. Por otra parte, te escuché a ti varias veces hablar de un hombre que experimentaba continuamente y que tiene obras donde se acerca, no sé si desmonta, si sin copiar hace, como es un enlace con 100 años de soledad en un mundo de cosas, o con Aura, la obra de Carlos Fuentes, que tiene parentesco su literatura con los grandes del boom latinoamericano. Y por otra parte, se habla de que Luis Álvarez pondera los vasos comunicantes de él con Carpentier, con Lezama y con Severo Sarduy. Es decir, lo ubicamos en el neobarroco, lo ponemos fuera de todos los encasillamientos. Yo pienso que Luis acertadamente lo ha ubicado en el neobarroco porque él tiene rasgos importantes del neobarroco, como es la experimentación con el lenguaje, el nivel de densidad del lenguaje, los distintos tipos de discursos que se interrelacionan y se montan, el trabajo con los personajes. Es decir, hay muchas cosas que lo emparentan con el neobarroco, y yo creo que sí, que efectivamente es un autor neobarroco. Lo que pasa es que las etiquetas aplicadas a Soler o a cualquiera siempre son muy reductoras. Entonces Soler es un autor... No, yo digo que es un autor del boom, refiriéndome a que es un autor de la nueva narrativa latinoamericana, porque el boom es un fenómeno editorial y él no participó de eso. O sea, él no se le publicó en América Latina nunca, por desgracia. Pero sí es un autor que comparte con esos autores de la nueva narrativa latinoamericana, que comienza con Rulfo y Asturias, es decir, no comienza con García Márquez,
y con Carpentier, sino con Rulfo y Asturias, pero que es un largo proceso en que se va complejizando nuestra narrativa al punto de que conquista Europa porque tiene una alta calidad literaria, hay un trabajo importante con la forma y al mismo tiempo hay una indagación en la identidad americana, en mostrar qué cosas somos, y por eso se acerca tanto a la historia, a la indagación histórica. En el caso de Soler, yo pienso que él es un autor de la generación del boom, porque además es de la generación del boom, pero en su obra esos mismos rasgos neobarrocos están unidos con rasgos del post-boom, porque precisamente el nivel de experimentación que él hace lo lleva a incluir parodia. En El derrumbe hay una parodia deliciosa con María Elena, la esposa loca de Lorenzo Reyes de la Torre, cuya locura evoluciona, empieza por ser una aristócrata, después se convierte en una adinerada burguesa y después termina siendo presidenta del CDR. O sea, hay muchos elementos de parodia, de carnavalización, hay además un uso de los medios masivos de comunicación, que en esa época no se le decían así, pero El derrumbe es una novela radial. En El pan dormido está la cultura, el habla de la gente, los incidentes normales de la calle, incluso hasta los chismes están incorporados dentro de la novela. Es decir, esas son técnicas del post-boom. Es que Soler nunca se detuvo, ni le preocupaba, porque además él no tenía una formación académica, a él no le preocupaba, bueno, esto es de este movimiento, o esto es... No, él estaba haciendo literatura, y como decía él, en la literatura todo se puede, tiene que estar justificado. Claro. Y entonces él justificaba todo lo que hacía y por eso avanzó tanto y tomó un espectro tan amplio. Y el otro pedacito es Jalando para nuestra sartén. Tiene algo de periodista. Cuando uno lee y sabe toda la indagación periodística que hubo, hizo periodismo para hacer sus novelas. Hacía entrevistas. Soler, para hacer las novelas, entrevistaba a montones de gente y les grababa. A mí me grabó. A mí me hizo una entrevista muy simpática porque él estaba haciendo un mundo de cosas y tenía personajes femeninos que tenían, digamos, de lugares donde iban a hablar de su vida íntima, personal y de descubrimientos del sexo y este tipo de cosas. Y entonces él me sentó en la sala y me dijo, toma la grabadora, mira, habla sobre todo, sobre cuando tú tuviste el primer conocimiento sobre esto. Y yo le decía, pero Soler, hágame preguntas. Y él me decía, no, tú hablas. Y digo, Soler, a mí no me da pena. Y dice, a mí sí. Por tanto, no me las... Pero él hacía muchas entrevistas y en ocasiones lo que le decían, lo que él copiaba, porque después lo transcribía en una libreta, los fragmentos mismos los incorporaba porque combinaban en el texto, porque además él trabajaba mucho con el tipo de discurso. Y él lo dijo ahora, está en una de las imágenes que vimos ahora en el coloquio, en el programa El autor y su obra, que se le hizo aquí hace muchos años. Él dice que un mundo de cosas está narrado por el chofer de un gerente de la Bacardí. Y es el estilo del habla de ese hombre que está de principio a fin en la novela. Y mira tú, si Soler habrá hecho una cosa importante, que siendo un solo idiolecto, es decir, una sola manera de hablar, de principio a fin de la novela, los críticos todavía no se han puesto de acuerdo en cuántas personas narran la novela. Bueno, estamos hablando de un hombre que ha sido capaz de deslumbrar y confundir desde los lectores hasta los críticos. Por aquí estuvo el presidente de la UNIAC, Miguel Berní, también el presidente de la UNIAC de Guantánamo, Jorge Núñez, que enseguida encontró un parentesco con nuestro Regino Botti, otro grande olvidado porque por su provincianismo como residencia, no como otra cosa, que nada de provinciano tuvieron ni Soler Puig ni Botti. Por eso Karina Sotomayor recogió el testimonio de ambos, ya que no están en este momento acá, para incorporarlo a nuestra mesa redonda. La obra de Soler es muy importante. Es muy importante no para Santiago ni para Cuba, es para el mundo. Porque es un hombre que entró dentro de su estética realista. Entró en recónditos aspectos psicológicos de los personajes que fue creando. Y que son personajes de lo mejor, de lo más profundo e inextricable de la cubanía. Hay que leer El derrumbe, hay que leer El pan dormido, hay que leer El caserón, hay que leer sus cuentos. Un hombre que escribió tantas novelas, alrededor de 8 o 10 novelas, comprende, que se conozca solo El pan dormido o El caserón. Es muy lamentable, porque es un escritor importante, trascendente, sobre todo porque aunque vivió aquí, no salió nunca de aquí, excepto una temporada corta que estuvo en La Habana, se nutrió de la esencia, del alma de Santiago de Cuba. Muy cercano a Santiago está Guantánamo, y ahí está el caso de Regino Botti.
alguien que como Soler logró trascender las fronteras de la ciudad y de lo particular para convertirse en un autor universal y que nunca se fue de Guantánamo. E hizo la obra, y como Soler desde Santiago, Botti la hizo desde Guantánamo. Y como tú bien decías, tienen las ventajas de estar muy bien enraizados, de defender el contexto en que viven, pero yo creo que el hecho de estar en la provincia los ha afectado muchísimo cuando la dimensión de la obra como Soler, yo creo que amerita no solamente un exhaustivo conocimiento a nivel de Cuba, sino más allá de nuestra frontera. Yo creo que la importancia que tiene este coloquio por el centenario de Soler Puig es que debe relanzar la figura de Soler en el contexto de la literatura cubana, porque las resonancias que tiene la obra de Soler alcanzan nuestros días. Por lo tanto, no es un autor que se quedó en su momento con lo que escribió, y yo creo que eso, el coloquio debe funcionar como el relanzamiento de la figura de Soler, al menos para la literatura cubana. Vale aclarar que entre los artistas de las provincias orientales, como también en el resto del país, hay cierta tendencia a no considerar la radio como una expresión artística. Yo creo que por encima hasta del propio cine, la televisión y fundamentalmente la radio son dos fuertes potencias de expresión artística. Ahora siempre no se le da por el momento buena utilización. Nuestra realidad es muy rica, debe reflejarse, no copiarse. Hay mucho que decir. Lo más fácil es irse a lo sensiblero, a la construcción de finalitos para dejar prendida a la gente, recurso tonto e inmoral. Así se engaña al público. En nuestras manos están los recursos técnicos y poseemos plena libertad para hacer una radio y una televisión realmente revolucionarias, de verdaderas pretensiones artísticas. Esto lo dijo José Soler Puig y está contenido en este dossier gracias a Eric Caraballoso, quien hace un acercamiento a lo que fue el trabajo de José Soler Puig con los medios audiovisuales y particularmente con la radio. María Elena no lo dejará mentir porque fue compañera de él en aquellos tiempos y justamente de eso quiero también rendir homenaje, porque tanto Aida con su gripe como ella con su pierna rota, su tobillo fracturado en medio del coloquio, no ha querido dejar de estar junto a nosotros. María Elena, las experiencias, ese texto magnífico que rescata Caraballoso, que tiene que ver con... Excelente, porque refleja perfectamente todo digamos, el recorrido de Soler por la radio cubana, desde CMQ hasta en 1964, que llega a Santiago y empieza a trabajar en la emisora CMKC, donde por supuesto se radiaron sus novelas, algunas de ellas. Trabajó como asesor hasta que en el año 75 comenzamos a trabajar ya en la delegación provincial del ICRT, ya constituido ICRT, y al delegado de la provincial, Ernesto Matos, que era entonces para las 5 provincias orientales, pensó reunir un equipo de asesores que pudiese efectivamente transformar nuestra realidad cultural y actuar de una manera más dinámica sobre el gusto, combatir algunos males heredados del pasado, sobre todo de melodramas sin calidad que a veces se transmitían por la radio, por la televisión, en fin. Y bueno, para mí fue, lo digo aquí, un privilegio, pues porque yo era la jefa del equipo, pero en realidad todo giraba alrededor de la figura de Soler. Los demás éramos más o menos jóvenes, Radamés de los Reyes, Ariel James y yo. Y cuando me vi delante de ese Quijote que realmente llenaba el espacio que de nuestro pequeño buró, de nuestro pequeño oficina,
pues ahí empecé realmente a tener, además de la visión del novelista, del hombre que era capaz, sencillo, humano, con un enorme sentido del civismo y de la civilidad, del respeto al diferente, del respeto, de respetar precisamente, de ser tolerante en una época que, recuerden el contexto de los años 70, muy difícil. Y bueno, Soler realmente nunca tuvo ningún tipo de cortapisa para recibir allí en el seno de nuestra oficina a toda una serie de escritores que se sentían de cierta manera marginados porque eran gays, porque tenían muchísimo talento, pero se sentían inseguros. Y bueno, tanto fue así el deseo de transformar realmente el papel que en ese momento desempeñaba la televisión y la radio, porque la televisión no pide permiso para entrar en las casas, llega y ya, de manera que los medios pues se imponen el gusto. Y había como un proyecto de llevar el ser oriental a la, efectivamente, a la visualidad. A eso iba. Nosotros nos dimos a la tarea de transformar la televisión, y para ello pues hicimos un proyecto. Hay que recordar que había toda una intelectualidad aquí en Santiago de Cuba que iba en esa misma línea, porque muchos de esos proyectos que hicimos sobre diferentes programas pues estuvieron digamos apadrinados por gente como, por ejemplo, como Joel James, que en la época era asesor del Cabildo Teatral Santiago, y después en el 81 va a fundar la Casa del Caribe. Entonces hicimos ese gran proyecto de renovación completa de la televisión, que se discutió con La Habana, que discutimos 6 horas con el comandante Juan Almeida, porque nuestra idea era que la televisión, es decir, Telerebelde, el canal, se quedara aquí su sede, tuviera su sede aquí, reflejara todas las particularidades, toda la riqueza, todas las aristas de la región oriental. Y cuando hablo de la región oriental me refiero a la división antigua entre Occidente, Centro y Oriente. De manera que la idea era esa, reflejar todo eso, y cómo esas particularidades, esas especificidades, esas aristas, esa riqueza podía insertarse en lo nacional. Es decir, que el proyecto estuvo lejos de todo localismo, de toda patria chica, de todo sentido de ver las cosas de manera estrecha, local, todo lo contrario, de ayudar a la construcción del ser nacional, de nuestra personalidad cultural, con la inserción lógica de todas las vertientes diferentes que presentaban las diferentes regiones del país. Nosotros, desgraciadamente, no triunfamos en ese empeño. Aunque tenían el acompañamiento del impulso del propio Almeida. Almeida fue el principal defensor de esa misma. Exactamente, Almeida se reunió 6 horas con nosotros, incluso con Matos también. Estaba Soler, y se discutió mucho, los dos creadores se respetaron, se dialogaron, es decir, un diálogo riquísimo, nunca lo olvidaré. Fue muy emocionante todo aquello. Y Almeida, sí, cuando salimos de allí dijimos, no, nosotros vamos a tener la televisión, Telerebelde se va a quedar en Santiago de Cuba. Pero bueno, desgraciadamente no fue así. No estoy en contra de los telecentros para nada. Sí, pero a veces se convierten en espejos que nada más se miran hacia esa adentro. atomización hace que muchas veces pues no se conozca toda la riqueza del oriente cubano, no se reconozca toda la riqueza de las diferentes regiones. Y cuando se habla, y eso pasa por ejemplo con las historias, las antologías sobre todo no tanto con la cuentística, pero sí en arte, pues todo sale de La Habana, y las particularidades de los creadores orientales no se reflejan. Claro. Y bueno, realmente aprendí eso con Soler, aprendí a valorar a aquel hombre valiente,
revolucionario, como decía Aida, profundamente revolucionario, que muchas veces no fue entendido a veces ni siquiera por sus propios colegas militantes, porque militábamos en el mismo núcleo, en el ICRT, en la delegación, y a veces por otras militantes no fue entendido, sobre todo cuando la novela El Caserón, cosa que él le disgustó, pero él dijo, bueno, un día lo comprenderán, y así ha sido. Así ha sido. Porque, ahora, María Elena, no quiero que se vaya del ICR, porque hoy se hablaba de una anécdota que me parece importante recontarla aquí. Creo que era Aida misma que la decía, el hecho de que él se propuso cuando alguien dijo no, porque él criticaba las llamadas novelas comerciales o las que le llaman de sopa, jabón, qué sé yo, las jaboneras, ¿no? Y creían que era porque no sabía escribir así, y se lo propuso, hizo una novela inolvidable aquí que se llamó como María usted, ¿no? Elena, sí, se llamó María Elena, y bueno, tuvo ni recuerdo cuántos capítulos hasta que él se dio cuenta que estaba jugando con el público, y él respetaba mucho al público, y él la detuvo ahí. Y Soler era así. Soler, cuando apoyaba algo era porque creía en eso, iba hasta el fondo. Y precisamente las críticas que le hicieron fue por eso, ¿no? Por apoyar a jóvenes talentos, que él lo veía con claridad, porque era un gran escritor, era un hombre con un sentido humano enorme, y pues los apoyaba y los seguía. Y por ejemplo, me da mucha satisfacción decirlo hoy aquí, porque hoy muchos de esos autores criticados son de nuestros principales novelistas que viven en Cuba, no fuera de Cuba. Exactamente. Gracias, María Elena. Y yo aprovecho para decirles, porque en el contexto de las celebraciones por el centenario, la filial de Cine, Radio y Televisión de la UNIAC en Santiago también le ha querido rendir homenaje. Ellos han organizado un evento que es del 16 al 19, porque lo habían concebido para otra fecha, y con la espera de Matthews se cambió, era en octubre, pero bueno, del 16 al 19 de noviembre van a reunir a realizadores y funcionarios de las radios de aquellos tiempos y teóricos y especialistas de los medios actuales, con el fin de recordar y ponderar una obra imperecedera. Dice que el 17 estará dedicado por completo a ese propósito, y en el corte que haremos enseguida en nuestra mesa, donde van a ver un fragmento de Soler hablando, pues luego verán el spot de promoción del concurso sobre José Soler Puig. Yo tenía 8 años, cuando por primera vez en la panadería de mi papá, que entonces se llamaba La Campana, había un taller de panadería. Me pareció un trabajo increíble, muy maravilloso, convertir esas bolas blancas en el pan dorado, sabroso. Siempre se me quedó eso en la cabeza. No pensé en el trabajo que tenían los panaderos haciéndolo, sino en la cosa de creación, la maravilla que era hacer eso. Y siempre tenía en la cabeza, porque estuve viendo panadería hacer pan hasta los 20 años, viviendo muy ligado a panaderos. Mis mejores amigos fueron panaderos. Ahora se me murió hace poco Amalio Moncada, que era un gran amigo mío. Y al fin empezaba a hacer la novela, pero no salía no lograba conseguir lo que yo quería. Llegó el momento que me sentí un poco más capacitado y empecé a hacerla. La terminé, entonces no se llamaba El Pan Dormido. No me acuerdo cómo se llamaba, pero El Pan Dormido, que era un pan que se fabricaba en aquella época, que no se podía trabajar de noche, y se ponía en tablas a las 9 de la noche y se horneaba al día siguiente a las 4, le llamaban Pan Dormido, un pan que dormía. Se me ocurrió el título, me pareció bueno y le puse El Pan Dormido. Pero esa panadería que yo describo, que se llama La Llave en la novela, es la panadería La Campana, que estaba en Garzón y San Miguel, donde luego levantaron el edificio de 18 plantas, el primer edificio de 18 plantas, ahí en Garzón. Ahí estaba La Campana. Y ese es el que yo cojo, ese lugar es el que yo cojo, y a muchos panaderos de ahí también, como personaje y como escenario del Pan Dormido.
Santiago de Cuba. Del 16 al 19 de noviembre. Premio Félix Benjamín Cañé de Cine, Radio y Televisión. Dedicado a José Soler Puig en el año de su centenario. Auspiciado por la Asociación de Cine, Radio y Televisión del Comité Provincial de la UNIAC. Premio Félix Benjamín Cañé. Este domingo, en La Mesa Redonda, segunda parte y final del documental El Hijo de Internet, la historia de Aaron Swartz. President Bush used the Patriot Act to establish a network of what they called electronic crimes task forces. The bill before me takes account of the new realities and dangers posed by modern terrorists. According to the Secret Service, they are primarily engaged in activity with economic impact, organized criminal groups, or use of schemes involving new technology. The Secret Service turned Swartz's case over to the Boston U.S. Attorney's Office. La historia de un niño prodigio de las ciencias informáticas que se suicidó a los 26 años después de haber sido perseguido por el FBI y enfrentar una posible condena a 35 años de prisión por haber intentado liberar una gran cantidad de conocimiento científico en beneficio de la humanidad. El domingo, a las 7 pasado meridiano, por el Canal Educativo 2, en el espacio de La Mesa Redonda. La segunda parte y final de este documental que trata la vida de Aaron Swartz, se los recomiendo muchísimo porque es posiblemente el primer mártir de Internet, no solo el hijo de Internet, sino alguien que luchó por algo que afortunadamente en nuestra sociedad se ha resuelto, que es hacer que lo que hay de Internet pueda aprovecharse en la difusión más amplia del conocimiento del mundo. Es decir, lo que conduce al conocimiento, más que al juego, más que a todo lo otro que entraña Internet, sobre todo el mercado, que es lo que ha estado promoviendo y que son los que están de responsables de que se haya suicidado este hombre a los 26 años. Bueno, entramos o retomamos nuestro tema. José Soler Puig, el gran innovador que ha reunido a teóricos, a especialistas, afortunadamente a jóvenes profesores de universidades del país en estos días. Ayer cumpliría 100 años, ayer habría cumplido 100 años un hombre que, como dice Aida Bar, vivió 31 años de más después que le habían diagnosticado una muerte temprana por sus problemas respiratorios. Vuelvo con Rodulfo porque el centenario no se acaba. Bueno, hay otras acciones post-centenario. Yo pienso, creo, Arlene, quería decirte que en aras del tiempo, debo decirte que nos sentimos muy satisfechos con los logros alcanzados con estas celebraciones, rindiéndole tributo a Soler. Y hablando agrimétricamente, es un hito este coloquio, esta jornada que hemos realizado a favor de Soler, es un hito para seguir continuando, trazando un perfil que nos lleve a relanzar a Soler dentro de la literatura cubana como se lo merece. Así mismo, bueno, decía en esta revista, que es la revista de la UNIAC, que lleva el nombre de Caserón, que es también una de las novelas de José Soler Puig, de las más incomprendidas. Decía Aida Bar, cuando ya se estaban planteando, esto es un número anterior, ya se estaban planteando la celebración del centenario, dice que si se le pudiera pedir opinión a Soler sobre cómo hacer la celebración de su centenario, diría que la mejor forma de celebrarlo será reunirnos a hablar de literatura, analizar entre todos las lecciones de los clásicos y de los renovadores, contrastar sus procedimientos y sobre todo prestar atención a las palabras, sopesar cada una, porque de eso se trata la literatura, de saber escoger las palabras para crear un mundo que nos refleje, tanto mediante la similitud como la diferencia, y nos recordaría que el oficio de escritor es de los más solitarios del mundo, pero que la obra escrita no existe mientras no se comparte. Y yo vuelvo a lo que decía Graciela Pogolotti en este dossier, de que se celebran los centenarios, hay actividades y los libros se siguen muriendo de polvo y humedad en las librerías en los libreros personales y en las librerías. Quiero justamente hablar de las cosas ¿cómo quedaría? ¿Crees que lograron conmover a la gente, llamarla a leer? Sí, yo creo que hay un grupo de personas que participaron en el coloquio que se acercaban a Soler por primera vez, otras no, por supuesto, pero había algún grupo de personas que sí era la primera vez que estaban acercándose a la obra de Soler y que quedaron muy motivados. Yo siempre he dicho, lo he dicho varias veces en entrevistas en este año del centenario, que el logro mayor
que tiene el centenario es haber logrado reeditar las 5 novelas fundamentales de Soler. Son 9, pero bueno, estas 5 son las más importantes, que son Bertillón, El Derrumbe, El Pan Dormido, El Caserón y Un Mundo de Cosas. Porque a lo largo, desde el año 90 que él muere, desde el año 90 que sale su última novela, que es Una Mujer, no se había vuelto a publicar a Soler. Y entonces lo peor que le puede pasar a un escritor es que no tenga contacto con los lectores. Hay generaciones, no solo de lectores, sino de escritores jóvenes que no han leído a Soler porque no han tenido a su disposición los títulos. Ahora están en las librerías y por supuesto que tenemos un plan muy importante de acciones coordinadas en todo el país con los centros del libro para hacer presentaciones especiales, para llevarlos a las escuelas, para hacer charlas. Se piensa incluso en hacer un taller de narrativa. Se va a hacer un documental que se trató de hacer antes de que se cumplieran los 100 años, eso no hubo posibilidades, pero lo vamos a seguir. Además hay 2 libros que faltan por salir, que son 2 libros de crítica. Uno que se hizo por Ediciones Ácana, que se llama 100 años con Soler, que reúne trabajos críticos de personas como el propio Luis Álvarez, como Olga Garcellaro, como Arturo Arango, pero también de gente joven, es decir, hay un espectro bastante amplio de críticas de miradas nuevas. Y el coloquio ha generado una serie de ponencias de autores, estos mismos autores jóvenes de que hablábamos, que por primera vez se acercaban a Soler, trajeron ponencias interesantes y entonces vamos a hacer un libro también que aparecerá el año que viene. Yo creo que rescatar la figura de Soler es no solo importante por Soler mismo, sino por llamar la atención de los escritores jóvenes sobre la necesidad de conocer, en este caso yo no sé si es el padre o es el abuelo, es decir, nosotros nos reíamos porque decíamos que uno tiene el deber de matar a los padres, ¿no? Literariamente hablando, pero para matarlo tiene que conocerlo. Y entonces hay mucho que aprender con Soler y tenemos la firme decisión de mantener actividades, de mantener viva la memoria de Soler y aprovechar que en estos momentos están los libros en las librerías y son ediciones muy cuidadas, son ediciones muy bien hechas, respetando los textos, que no siempre ocurrió así con ediciones anteriores. Y yo sí quiero recomendar al lector que quiere sencillamente disfrutar una novela, que no es un estudioso, que no tiene otras pretensiones. Soler tiene novelas deliciosas para leer. A aquella persona que tiene aspiraciones de practicar la literatura, con Soler puede aprender muchísimo y se aprende leyendo. No se aprende de otra manera, se aprende leyendo. Yo creo que sí, yo creo que el centenario... Extrañé a Rebeca Chávez y a Ciudad en Rojo, que son una interpretación, ella misma dice que habrá otras. En el plan de acciones, 166. En el plan de acciones está previsto también un grupo de cine, de discusiones, de debates con la película y con el libro, por ejemplo, en preuniversitarios, con gente joven. Eso, hubo algunas dificultades porque Zenel Paz, que tú sabes que es el esposo de Rebeca, estuvo también enfermo. Claro. Ha habido algunas cosas que han... Pero no nos importa, porque como digo yo, estamos cerrando los primeros 100 años de Soler y abriendo los segundos, es decir, vamos a seguir haciendo cosas. Y efectivamente hay otras versiones de Bertillón, pero además hay otras novelas de Soler que pudieran dar pie para excelentes películas y para muchas otras cosas. Dentro del coloquio hubo una exposición de artes plásticas de paisajes de Santiago, porque igual que Soler pintó a la ciudad en sus obras, los plásticos han pintado la ciudad y era un poco contrastar esas visiones. Hubo una gala homenaje donde se presentó un ballet, que claro es un ballet incipiente, que todavía va a perfilarse más, pero en fin, tenemos la sensación de que el centenario nos puede servir, nos debe servir, como alertaba Graciela, para volver a lanzar la figura de Soler y lograr que tenga una presencia más sostenida y eso llame la atención también sobre la época que vivió y sobre los otros escritores de esa misma época. Yo tengo la esperanza de que me dé tiempo, porque tengo por ahí el testimonio de Cira Romero y de Víctor Fowler, que son 2 importantes participantes. Por favor, tengo y un fragmento de José Soler Puig hablando de su novela Un Mundo de Cosas, que él decía que era lo mejor, como el ron cubano, el ron de Santiago era el mejor de Cuba. ¿Podemos, no? Podemos, tenemos todavía tiempo para, por favor, para este fragmento y las opiniones de Cira y de Víctor Fowler, ¿sí? No da tiempo, no va a dar tiempo. Un pedazo, un fragmento. Bueno, por favor. Un fragmento. A mí las novelas no se me ocurren. Yo no soy un escritor de inspiración ni de ocurrencia. Yo me propongo hacer una novela movido por una situación, algo que me haya afectado. Para escribir Un Mundo de Cosas, a mí me afectó la convicción que yo tengo por experiencia propia
de que el mejor ron del mundo se fabrica en Santiago. Entonces él empezó a dar un nombre a otro ron como el mejor ron de Cuba, es decir, del mundo. Entonces yo no me gustó mucho aquello y se me ocurrió hacer esa novela haciendo hincapié en que el mejor ron del mundo se fabricaba en Santiago. Empecé a buscar información, primero con libros, después con periódicos viejos, y luego finalmente vine aquí con el compañero Ayala y otros compañeros de que aquí, tal vez haya alguno presente aquí, y di bastante lucha, bastante lata, molesté bastante, buscando atmósfera. Aquí hay una atmósfera... Bueno, desgraciadamente no tenemos el testimonio de Cira Romero y de Víctor Fowler. Cira Romero, para que conte, se asombraba, decía de que esté aquí en el Panteón de las Fuerzas Armadas José Soler Puig, pero dice claro que tenía que estar un hombre que fue corresponsal de guerra en Girón y un hombre que fue colaborador del movimiento 26 de julio y a quien se debe una obra que es todo un homenaje al dolor de Santiago de Cuba en los años de la dictadura de Batista, para no hablar también de lo que hizo contando el Santiago de la época de la dictadura de Machado. Una obra que hay que ver una y otra vez, como dice López Sacha en un testimonio que está también en el dossier, que recomiendo muchísimo, de la Gaceta, hablando de esto, dice que la certeza de haber descubierto en Soler Puig un modelo de ética, un modelo insobornable de escritor, un hombre de su tiempo y de todos los tiempos, un continuador absoluto y capaz de la única idea que puede sostenernos mientras pasan los días, escribimos, y se nos cae el pelo, se nos caen los dientes, perdemos poco a poco la memoria, se derrumban las casas de la infancia, comienzan a morir nuestros amigos y nos entregamos a la esperanza de que alguien en algún otro sitio o en algún otro tiempo nos acompañe en esta lucha, comprenda esa verdad y la defienda. Bueno, espero que el coloquio por los 100 años de Soler Puig haya sido eso, la comprensión y la defensa de la verdad de un escritor absolutamente indispensable para el ser nacional cubano. Le agradezco muchísimo a Aida, a María Elena y a Rodolfo que nos hayan acompañado hoy, al Telecentro Teleturquino también, donde nació Telerebelde, que también contó con la visión de Soler Puig, la oportunidad de transmitir desde aquí. Nos vamos, si nos da tiempo, con las imágenes del día impresionante que ya empieza a recuperarse la esquina de Enramadas y San Pedro. Hace aproximadamente 48 horas fue devastada un área importante con un fuerte incendio. Y bueno, pues ya se trabaja en la recuperación, solo en Santiago de Cuba, como diría el poeta, no os asombréis de nada. Hasta un nuevo encuentro en la Mesa Redonda y ojalá que pronto otra vez en Santiago.